Bueno, muy bien. Continuando con esta serie de explicaciones respecto de mi libro, Jesús, Cristo, Príncipe Hiperbóreo, hoy nos toca hacer alguna ampliación sobre un argumento que aparece en el libro, pero por cuestión de espacio, ¿no? Y quizás por algunas omisiones que tomé en su momento. Este es un libro que ya merita una nueva edición porque hay muchísimas cosas para profundizar. Eh, o bien omití o bien no me referí en profundidad, tiene que ver con la objeción presente en una de las homilías de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Mateo. Por eso decidí titular este pequeño video El Cristoario, la ascendencia davídica de María. Siempre me voy a referir sobre estos temas con el más profundo de los respetos y sé que a muchas personas puede inquietarles y molestarles. Efectivamente, cuando uno hizo la exploración en su momento para escribir el libro, fue viendo las posibles objeciones de los apologetas y personas autorizadas dentro de la Iglesia que afirmaran la ascendencia judía y davídica de Jesucristo por vía mariana, que es de donde él es hijo biológico, porque María concibió por obra y gracia del Espíritu, y esta forma de revelación es dogma de fe dentro de la tradición cristiana y principalmente es un dogma dentro de lo que es el credo niceno. Pero bueno, entre las que fui explorando, es decir, las posibles objeciones, aparece una que está expresada por San Juan Crisóstomo, que fue el patriarca de Constantinopla, nada menos, considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 padres de la Iglesia de Oriente. Nacido en Antioquía en el año 347, fue un apologeta, ferviente defensor del cristianismo niceno frente a lo que eran los anomeos, que eran los arrianos puros. En esa época en Antioquía se disputaban un lugar de supremacía por el cristianismo. Es conocido por sus series homiléticas, es decir, un conjunto de homilías de las que el santo varón antioqueo habla en defensa del cristianismo niceno contra ciertos desvíos de la doctrina, proferido principalmente por los arrianos y otras posibles posiciones heresiarcas, ¿sí? Efectivamente, en una de sus homilías, San Juan Crisóstomo afirma que la Virgen María es descendiente de David. Con esto quiero ser muy cauteloso y muy prudente de cuál es la respuesta que yo doy a esta objeción, poniendo las cosas en debido contexto. Es decir, ¿estamos diciendo que el Santo Padre se equivocó? No, por supuesto. Es decir, aquellos que me quieren poner en una situación de confrontación no lo van a conseguir, porque yo lo que digo es que en todo caso lo que hay es una mirada simplificada sobre un aspecto que San Juan Crisóstomo abordó de manera periférica, no central, en una de sus tantas homilías, y al que le dedicó no ninguna profundidad de sus reflexiones y cavilaciones, sino que lo menciona muy brevemente. Quiero decir ante todo que si hubiera habido un concilio, esto es, inspirado por el Espíritu Santo, que hubiera atendido al linaje mariano y discutiera la etnia, por no decir la raza, de nuestro Señor Jesucristo, llegando a la conclusión de que es en efecto un judío de raza, de etnia, porque esa es la cuestión disputata, no si Jesús visitaba o no la sinagoga o si citaba a Abraham y a Moisés en sus sermones. Eso no está en discusión. Que tenía una comunión espiritual con el judaísmo, eso no está en discusión. La cuestión disputata, lo recordemos, es la etnia judaica, en sentido hebreo semita, del valle del Nilo, del cual tenía él sangre y procedencia. Si un concilio discutiera este tema y lo diera por judío, yo juraría tranquilamente de mi libro, pero eso no ha pasado y sé que no va a pasar nunca. De hecho, el Concilio de Nicea nos da el credo, que es el conjunto de verdades de fe que revisten carácter de dogma, ¿no? Donde se afirma que nació una virgen, que concibió por obra y gracia del Espíritu, que murió crucificado, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, y hay un largo etcétera de cosas, y en ningún momento se afirma el linaje davídico como dogma de fe. Por eso los cristianos tenemos que distinguir entre lo que es sustancia, lo que es central, lo que es periférico, lo que es
está dentro de la infalibilidad de la Iglesia y lo que es opinable. Por más que eso no nos impide tener que reconocer que hay cierta jerarquía, y eso no nos impide decir que no da lo mismo lo que diga un padre de la Iglesia, un doctor de la Iglesia, digamos, en este caso un padre de la Iglesia Oriental, uno de los 4 padres de la Iglesia de Oriente, no da lo mismo lo que diga o no diga. Yo no soy nadie al lado de San Juan Crisóstomo, lo claro, no voy a minimizar ni a relativizar la voz de un doctor de la Iglesia. Debemos distinguir entre lo que es opinable y lo que no lo es. Esto es muy importante. Y antes de entrar al argumento que propone San Juan Crisóstomo para afirmar la divinidad de la Virgen, el linaje davídico de la Virgen, insisto, que no aparece en el credo, y yo no tengo dudas de que se discutió en el Concilio de Nicea, porque se combatía el arrianismo en particular, pero en general estos postulados de fe evitaban la aparición de nuevos, como dice Hilaire Belloc, nuevas grandes herejías que tenían fines muchas veces políticos de división de la cristiandad, y en esos dogmas de fe evidentemente no se animaron, no se atrevieron a poner como dogma inviolable, inamovible, el linaje davídico de nuestro Señor Jesucristo. Hacia finales de agosto del año 386, San Juan Crisóstomo advierte una situación. Ante la inminencia del Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y el Yom Kippur, el Día de la Expiación, o el Día del Perdón, de la festividad judía, Crisóstomo decide interrumpir la serie de homilías contra los anomeos y dar inicio a una serie nueva de homilías contra los llamados cristianos judaizantes. Y esto lo aclaro antes de empezar con la argumentación, porque muchos me pueden hinchar en cara de que yo, en este afán de desjudaizar a Cristo diciendo que no era de linaje davídico, estaría contrariando todo un espíritu de estos padres de la Iglesia que eran la mera continuación del judaísmo por otros medios. Y nada más lejos que la figura de San Juan Crisóstomo. Es decir, los católicos güelfos que a veces atacan, y entiendo que molesta las cosas que digo, en el fondo no han leído las homilías de San Juan Crisóstomo. En aquel tiempo, en la época en que escribía nuestro santo varón Antioqueo, los judíos de Antioquía vivían en un barrio específico de la ciudad, que era Teión, se llamaba el barrio, y festejaban, no obstante, públicamente, con la participación de otras comunidades religiosas, y algunos cristianos lo hacían de manera de espectadores, pero muchos otros participaban activamente de estas fiestas, del Rosh Hashanah, del Yom Kippur, y esto empezó a preocupar al presbítero. Por eso, en esta nueva serie de homilías, insisto, él interrumpe las homilías que estaba llevando adelante contra los anomeos y empieza a hacer una nueva oleada, una nueva serie de homilías, 8 en total, llamadas hoy Adversus Judeos. Adversus Judeos. Donde, bueno, el santo vierte duras críticas contra los cristianos judaizantes y en general contra el judaísmo, justamente por este tipo de licencias que se tomaban algunos de confundir la doctrina cristiana con las prácticas judaicas, por considerar el pueblo judío el pueblo del Antiguo Testamento, ¿no? Es lo que hoy Carlos Di Sandro llamaría la herejía judeo-cristiana, ¿no? Y les puedo, solo por decir alguna cita, les puedo dar algún matiz de lo que decían los judeos, adversos judeos, San Juan Crisóstomo, ¿no? Solo por nombrar algunas, ¿no? Ellos fueron las ramas de la raíz sagrada, refiriéndose a los judíos. Pero esas ramas se rompieron. Desde su infancia leyeron a los profetas, pero crucificaron a aquel que predijeron los profetas. Son miserables, y esta palabra fuerte hay que entender en el sentido de atlioi, es decir, porque rechazaron los bienes de la gracia, agatá, ¿no? Es la palabra, que les fueron enviados, mientras que otros tomaron esos bienes y los atrajeron hacia sí mismos. O sea, lo que les inculpa es la obcecación, la obstinación. Aunque esos judíos fueron llamados hijos, cayeron en parentesco con los perros. Nosotros, que éramos perros, recibimos la fuerza a través de la gracia de Dios
para dejar a un lado la irracional naturaleza que era nuestra y elevarnos al honor de hijos. Adversus Judeo 1:11:5. Estas son algunas cosas de las que decía San Juan Crisóstomo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que invoca es esa inculpación de no haber tenido la grandeza de confesarlo Dios y haber preferido matar al justo, como se relata en Hechos de los Apóstoles, ¿no? 3, versículo 15, donde en el segundo sermón de San Pedro frente al pórtico de la entrada del templo de Jerusalén les dice y les reprocha: San Pedro, repudiasteis al justo, matasteis al autor de la vida. Quiero decir con esto que hay un móvil muy tajante en San Juan Crisóstomo de desjudaizar lo que en ese momento era una herejía judeo-cristiana. Por lo tanto, quienes me acusan de irrespetuoso por contrariar a Crisóstomo, lo primero que tienen que saber es que si el Santo Padre viviera hoy, no se escandalizaría de un libro como este. No, para nada. Se escandalizaría de aseveraciones vertidas en documentos como Nostra Aetate, por ejemplo, que dice, entre otras cosas, cito, que de la muerte de Jesucristo no debe responsabilizarse a los judíos como si esto se dedujera de los textos sagrados. Precisamente eso es lo que se deduce de los textos sagrados. Es decir, se sacrifica en este tipo de documentos la verdad histórica y la verdad de los textos sagrados, la palabra de Dios, en pro de articular diálogos interreligiosos, que nunca, dicho por otra parte, han favorecido al cristianismo. El mismo Juan, en el capítulo 8, versículo 40, les dice: porque os digo la verdad, me queréis matar. Y esta culpa, que queda en principio en manos de algunos fariseos, luego se vuelve autoincriminatoria cuando todo el pueblo en conjunto dice que la culpa de su muerte, es decir, que su sangre, caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Mateo 27, 22, 25. Si ustedes quieren tener un retrato del deicidio, les recomiendo leer al padre Núñez, ¿Son o no son deicidas los judíos?, donde explica teológicamente, por vínculo, por representación y por presencia, cómo se resuelve esta cuestión del deicidio. Y si lo quieren conocer en materia histórica, les recomiendo el libro Los deicidas de Denis Martos. O también la asamblea que condenó a Jesucristo de los hermanos Lehmann. Digo, hay un montón de bibliografía seria. Pero digo, aquellos que me acusan a mí de contrariar a San Juan Crisóstomo por un pequeño párrafo donde él afirma que la Virgen es de ascendencia davídica, y yo establezco lo contrario, no parecen escandalizarse porque en un documento del Concilio Ecuménico se carga 8 homilías enteras del mismo padre de la Iglesia, ¿no? Eso lo quiero advertir. Y dicho esto, vamos a ver cuáles son los argumentos de San Juan Crisóstomo. ¿En qué consiste la afirmación de Crisóstomo de que María es descendiente de David? Bueno, lo primero que hemos de advertir es que el santo doctor realiza una deducción basada en un consecuencialismo lógico, es decir, no es que hace un estudio de las ramificaciones genealógicas de la Virgen, sino que toma los textos sagrados y dice la siguiente afirmación. Básicamente se resume de la siguiente manera. Crisóstomo no termina afirmando que la Virgen desciende de David, sino que debió haber sido descendiente de David. O sea, lo pone como una suposición producto de una deducción lógica. Debió haber sido necesariamente. A lo que nosotros podemos añadir probablemente, no necesariamente. El argumento, en resumidas cuentas, reza lo siguiente. José, dice el propio Mateo, esto lo explica Crisóstomo en su homilía, era un buen hombre, era un hombre justo. Y como todo hombre justo, respetaba la ley. Y como el mandato de la ley imponía la endogamia, y que ésta fuera dentro de la misma tribu, María debió ser de la tribu de Judá y por lo tanto descendiente de David. Básicamente ese es el encadenamiento lógico que realiza San Juan Crisóstomo. Obsérvese que de las más de 1000 páginas que tiene la homilía, que es una obra, una pieza maestra, ¿no?, que yo me tomé el trabajo de leer y que muchos de los que critican mi libro no se tomaron el trabajo de leer,
Es una obra maestra que debe ser no solo leída, sino también enseñada, tarea esta que la Iglesia, por desgracia, hace tiempo que ha abandonado, pero de la que debemos decir que San Juan Crisóstomo es apenas un párrafo de las más de 1000 páginas que tiene a la que se refiere. Entonces cita Lucas 1.27, donde se presenta a María y a José como de la casa de David. Nosotros hemos respondido a esto cuando atendimos la objeción de Romanos 1.3 de la carta de Pablo, la tradición patriarcal que decía que el linaje debía decirse por línea paterna, donde Lucas omite decirlo de María, pero no de José. Y acá aparece también el argumento, muy citado la mayoría de las veces por la tradición rabínica, para decir que Jesús no podía ser el Mesías, de Génesis 49.10. Génesis 49.10, y si ya tomáramos la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, la nueva Biblia viva, la traducción viviente, la nueva versión internacional, es decir, cualquiera de las versiones o traducciones de la Biblia que tomemos, ese versículo, Génesis 49.10, que dice que el Mesías vendrá de la tribu de Judá, lo que dice es exactamente lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni de la vara del gobernante entre sus pies, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. O sea, sí, el reinado de Jerusalén estará en Judá, en Jerusalén de Judea, pero hasta que llegue el Mesías. Y recordemos que es el mismo Mateo que en el capítulo 4, versículo 15 y 17, habla de las tribus de Zabulón y Neftalí, tribus marginales, donde reinaba la oscuridad, una gran luz se apareció de todos, y habla de Galilea, Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Acá está esto de la Galilea de los paganos, ¿no? Recordemos que Galilea estaba más allá de Samaria, que era la zona de la frontera donde estaba amurallado todo para proteger a Jerusalén. Los samaritanos ya eran judíos de segunda y de tercera categoría, los galileos eran directamente extranjeros. Hagan el ejercicio de leer el Nuevo Testamento reemplazando la palabra nazareno a Galileo cada vez que se menciona a Cristo, y van a ver que la Biblia cobra sentido pleno. Hagan lo contrario, vean que si Jesús era un judío descendiente de David por línea patriarcal de sangre, la Biblia no tiene ningún sentido. Después del cautiverio babilonio y de ser liberados del cautiverio, ¿no?, por los persas, a instancia de los persas, se da el pacto renovado y se reconstruye el templo y se impone la halajá, la ley judía, que establecía efectivamente la endogamia. Lo que dice San Juan Crisóstomo es verdad. José debe haber cumplido la endogamia, porque era un hombre justo, esto es cierto. Ello así porque los judíos toman de Deuteronomio 7, 3, 4, Yahvé manda a no forjar alianza matrimonial con con las naciones vecinas. Y esto se cumple hasta hoy. Dice, la endogamia como ley judía impone que el vientre tiene que ser judío y que no deben, digamos, intercambiar, forjar por el mandato de Yahvé vínculo matrimonial con naciones, ¿no? Con naciones vecinas, con naciones extranjeras. Crisóstomo menciona, pero no abunda, en que los matrimonios deben darse entre miembros de la misma tribu. Y yo la verdad que, como dijo Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, quiero ser más amigo de la verdad. Y la verdad que esto del matrimonio dentro de la misma tribu es un poco más difuso. La ley judía tomaba los mandatos de Dios de la Tanaj Torá, y lo que hay al respecto, o por lo menos en su momento lo que yo encontré, es lo que nos dice Números 27, y se resuelve y se universaliza como ley en Números 36, referido al episodio de las hijas de Zelofejad. Zelofejad era un rey, ¿no? Es decir, a la salida de Egipto, en el éxodo de los 40 años en el desierto, muere Zelofejad, que era hijo de Jefer y descendiente, por lo tanto, de un importante rey Manases de Judá del siglo VI antes de Cristo. Y claro, este Manases de Judá, había caído en la idolatría, después es apresado y cae en cautiverio de los asirios, le reza a Dios, es finalmente liberado y perdonado y enterrado en Jerusalén. De él era descendiente
este Zelofehad, que deja 5 hijas mujeres. Y lo cierto es que las hijas, que eran 5, no teniendo hermano varón, le reclaman a Moisés el derecho a heredar las pertenencias de su padre porque iban a ser de otro modo sorteados. Entonces en Números 36:5, lo que termina diciendo Moisés es lo que manda Dios, que es cásense con quien ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre, para que los bienes de la heredad no anden rodando de una tribu a otra. Pero claro, no es que alguien de la tribu de Leví no se podía casar con alguien de la tribu de Judá. Era que cuando había mujeres que no tenían hermanos varones, reclamaban algún derecho de herencia para que si se casaban con un miembro de otra tribu, la herencia no pasara de una tribu a otra y se repartieran de manera inequitativa, digamos. Cuando había hijas mujeres, se podían casar con quienes ellas quieran, pero dentro de la misma tribu. Es decir, en todo caso esto le cabería a María, o sea, las pertenencias en Séforis de Joaquín y Ana quedarían en manos de José, pero no le impedía a José elegir a una mujer de otra tribu. Es decir, esto de que José tenía que necesariamente casarse y aplicar la endogamia con una mujer de otra tribu es bastante incierto. Es decir, ahí hay una cosa bastante cuestionable en este aspecto, ¿no? Es decir, tenían que ser hijos de Israel, ¿no? Jacob es mencionado y rebautizado como hijo de Israel. Y en esto está lo sustancial. Eran israelitas. María pertenecía a la secta de los esenios, ¿no? Una secta minoritaria. Esto no lo digo yo, lo dice Ana Catalina de Emmerich en sus visiones de Marianne Leven, redactadas y escritas por Clemens Ventrano. Las visiones de Ana Catalina, dice, ella era una esenia, era judía en el sentido de que los esenios comulgaban espiritualmente con el judaísmo, pero es verdad que era una secta muy heterogénea, digamos, utilizaban el bautismo para iniciarse en la vida religiosa y la circuncisión no tenía para ellos ningún sentido. San Juan Damasceno, otro padre de la iglesia, otro doctor de la iglesia en el siglo VII, lo que hace es otro recorrido. Lo que dice es, se pregunta, ¿de dónde saca Lucas su genealogía? Y probablemente como era un cronista de la entrevista que le hizo a María de Nazaret. Entonces lo que dice San Juan Damasceno lo resuelve de una manera distinta, no hay un orden lógico. Lo que dice es, si Lucas saca esa genealogía de haber entrevistado a María, esa genealogía es la de María, solo que por tradición patriarcal menciona a José, a su esposo, en lugar de a María. Entonces, José era, como dice el linaje de Mateo, descendiente de David por línea de Salomón, ¿sí? Y María era descendiente de David por vía de Natán, su hermano. Esa es una solución, como una especie de solución intermedia, una solución salomónica, que establece San Juan Damasceno en el siglo VII para referirse a por qué con esto resuelve San Juan Damasceno también, San Juan de Damasco resuelve también las inconsistencias entre los dos linajes porque no coinciden ni en cantidad de generaciones ni en los nombres que aparecen en las listas. Es decir, pero en ninguno de los dos casos, insisto, reviste una importancia sustancial, cabal y total la cuestión del linaje, ni es me parece, en ninguno de los dos casos, ni en San Juan Crisóstomo, ni en San Juan Damasceno, es concluyente. Es decir, tranquilamente José podría haber sido un buen hombre, podría haber respetado la endogamia y haberse casado con una mujer judía de Galilea, donde había judíos de credo, pero donde no había en realidad un linaje davídico de las tierras de Judá, ¿no? Pese a que se cumplen las profecías siempre de manera original y en contra de esa interna entre saduceos y fariseos, entre los que estaba el mismo Caifás, unos que se decían los custodios de la ley y otros que se decían descendientes de los patriarcas. Aparece un Galileo por allá que nace en Belén de Judea, pero que nadie conocía como Betlemita de Judea. Nadie decía, ahí viene el judío de Judea. Ahí viene Jesucristo, el Galileo.
¿De Galilea ha de venir el Cristo?, se preguntaban, y había desconcierto entre ellos, y había desconcierto de ellos. Escudriña y nada bueno ha salido de ahí. La gente no entendía que el Mesías podía ser también el Cristo, el ungido de los arios, y que venía de Galilea. Esta es un poco la ampliación, insisto, donde pongo en contexto las palabras de San Juan Crisóstomo, donde yo no lo contradigo. Creo que en todo caso lo que hay en San Juan Crisóstomo es una simplificación que requiere ser puesta en contexto y ampliada con información incluso que en el siglo IV ni siquiera se tenía. Gracias, como siempre, por el tiempo dispensado.